Bueno, ahora lo que queremos ver es, a ver, las implicancias legales de una medida así y qué tanto Eli puede sumar esto a frenar o proteger mejor a los vecinos de los diferentes distritos de Lima. La verdad es que esperemos que sume y que no nos traiga un dolor de cabeza. Queremos entender también el marco legal y justamente nos encontramos con el abogado penalista Andy Carrión. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué pasa con los serenos que puedan ejecutar este tipo de armamento eléctrico y tal vez ocasionar una descarga muy fuerte, una lesión? ¿Ellos los protege la ley para actuar de esta manera? Es importante, diría yo, Eli, en primer lugar, resaltar el informe que ustedes precedentemente han mostrado del maldito Cris y cómo de alguna manera los serenos han enfrentado durante mucho tiempo indefensos a ciertas funciones que estaban delegadas en rigor a la Policía Nacional, que es luchar contra la criminalidad. Constitucionalmente no les compete a los serenos, pero han habido reformas normativas que de alguna manera los han incorporado en este sistema de persecución del delito. Y claro, las normas no acompañaban de alguna manera ello, porque mientras los policías tenían armas letales, pistolas, entre otros, para poder defenderse a sí mismos y también defender a la ciudadanía, los serenos más bien tenían una ausencia de este tipo de indumentarias. El día de hoy, lo que ha hecho ya el Ministerio del Interior es reglamentar precisamente el uso de este tipo de indumentarias, en principio para una protección propia de los serenos y también en un segundo lugar para efectivizar la lucha contra el crimen. Porque, Andy, los serenos no tienen no están facultados para proceder a hacer detenciones. No están facultados para ello, ¿no? Simplemente advertir. Es por eso que, digamos, ha habido un tipo de vigilancia mixta en la que ustedes ven los serenos y con policías también en los vehículos para que ellos cumplan precisamente y complementen esta función que no estaba invocada para los serenos. El día de hoy vemos de que ya el Ministerio del Interior, después de mucho tiempo, casi un año, ha reglamentado el uso de este tipo de armas, las pistolas eléctricas, gas pimienta, cómo y bajo qué circunstancias tienen que ser utilizadas, cuáles son los criterios, la preparación sobre todo, porque no es de que cualquier persona vaya a ser contratado como sereno e inmediatamente se le vayan a autorizar el uso de estas armas, sino que lo que señala ahora el reglamento es de que previamente tiene que haber una preparación exhaustiva, una formación, porque también puede tener consecuencias letales. Y yo he visto en muchos casos que presentamos de noticias en Estados Unidos, en otros países que ya tienen este tipo de armas y que pueden paralizar a una persona y dejarla inmóvil en el suelo. O sea, digamos que es un elemento que puede tener consecuencias. Ahora también es muy cierto que a veces la policía, cuando se enfrenta a un delincuente, muchas veces terminan ellos cursando un juicio por defensa propia y la ley ampara al delincuente y le pone un procedimiento al policía. ¿Aquí podría suceder algo similar con los serenos? Exactamente lo mismo, porque la reglamentación a la que hemos asistido el día de hoy con esta publicación es tratar de equiparar los elementos jurídicos que alcanzaban de alguna manera a la policía y trasladárselos también a los serenos. Los dos enfoques que has dado, en primer lugar, ¿pueden haber excesos? ¿Puede el uso de una pistola eléctrica, por ejemplo, ocasionar una lesión grave o la muerte de una persona por su mala utilización? Por supuesto. Es por eso que el Ministerio ha pensado en una formación adecuada, idónea, para que las personas no solamente sean seleccionadas en su utilización, sino capacitadas. Y también, por el otro lado, ¿no? Cuando los serenos se enfrenten ya, digamos, con algún arma más letal para contener el crimen, podrían también ellos ser sujetos de lo que sucedió, por ejemplo, con el maldito Cris, de que enfrentando también la inseguridad puedan ellos ser víctimas de estos excesos. Hay un punto importante de equiparación entre la policía y los serenos, de que la norma establece también una exención de responsabilidad, es decir, que se actúa dentro de los márgenes de la ley con la debida justificación y utilizando el reglamento del uso de las armas, dice, en aplicación del artículo 20 del Código Penal, que no serían responsables penalmente. Pero eso ya depende del caso a caso. Es bien subjetivo también, ¿no? Es y de bien los complicado. Que se puedan reunir para sustentar esa postura. Y es bien complicado porque va a depender ya de cómo en la circunstancia concreta el sereno, así como la policía cuando hace uso de su arma de reglamento, ha invocado esta causa de justificación. Es decir, si ameritaba, por ejemplo, que proteja su propia vida o la vida de otra persona para poder utilizar o bien la pistola eléctrica o bien el gas pimienta. Lo comentábamos
con Pamela, la proporcionalidad, ¿no?, que se llama en términos jurídicos a la hora de enfrentarte y responder. Es un criterio muy fino. Es un criterio muy fino. El criterio de la proporcionalidad es un criterio que al inicio se utilizó, pero era un poco, digamos, irresponsable señalar de que si el delincuente actúa con un arma letal, recién el sereno o la policía podrían proporcionalmente reaccionar con ello. Es por eso que ya la última modificación normativa utiliza ya el término de razonabilidad, ¿no? Porque en ocasiones, digamos, no tengo que esperar a que la persona tenga una pistola para uno usar otra, claro. ¿no? Entonces, ese criterio es el que ya durante los últimos tiempos se ha impuesto a raíz de la reforma normativa. Andy, tenemos otro caso para discutir contigo. En noviembre del año pasado, unos serenos en Villa María del Triunfo fueron baleados durante una persecución a un sicario. Ya estamos viendo imágenes que minutos antes había asesinado a un mototaxista. Vamos con la nota. A balazos protagonizaron un violento escape de película. Con una ráfaga de tiros, estos sicarios en moto arremetieron contra los serenos durante una persecución en Villa María del Triunfo. Haciendo maniobras temerarias, los sicarios logran escabullirse en medio del tráfico, pero al ser alcanzados por los agentes, disparan 6 balazos contra el patrullero. Bueno, vemos que muchas veces los delincuentes se salen con la suya y la justicia los apoya porque esta racionalidad, proporcionalidad es muy fina, lo decíamos, y la justicia muchas veces está del otro lado de la moneda. Es por eso que se tuvo que reformular la norma, ¿no? En ocasiones las mismas autoridades solicitaban la proporción del arma, pero ahora ya no, es la razonabilidad. Y yo creo que el reglamento que estamos comentando el día de hoy también va en esa dirección. ¿Van a haber en ocasiones excesos? Sí. Lo que intenta la norma es tratar de reducir al máximo la probabilidad precisamente de esos excesos, pero también depende ya de las municipalidades distritales y provinciales de cómo generan una aplicación rigurosa de la norma y cómo también se desprenden responsabilidades, por ejemplo, de personas que contratan a serenos sin la debida capacitación, que tienen antecedentes, que de alguna manera han tenido ya algún tipo de infracción previa. Este trabajo tiene que ser conjunto, no basta una norma para poder solucionar el problema de equiparar bien, ¿no? a los serenos. Les encanta soltar normas, leyes, endurecer penas, cuando el tema está en la previa, toda esa preparación. La preparación conjunta, ¿no? Claro. No solamente tiene que intervenir el Ministerio del Interior, porque es la policía quienes tienen que preparar a los serenos, sino también la debida diligencia en el procedimiento de selección de los serenos que tienen que invocar las municipalidades distritales y provinciales. Andy, te pido que te quedes con nosotros, eres abogado penalista y queremos discutir contigo lo que está ocurriendo con el gabinete. ¿Nos puedes dar algunas luces? Porque desde Presidencia de la República hay un mensaje que se ha publicado en su red, en la red X. Eli. Vamos a leerlo, dice: la Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denise Miralles por los servicios prestados a la nación como presidente del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos. Es el tuit que acaban de emitir y había una conferencia de prensa prevista para la 1 de la tarde que no se ha desarrollado, estamos aún a la espera. Ahora, entonces todos nos preguntábamos a propósito de la renuncia de la señora Miralles, una decapitada en realidad anunciada, ya lo hemos comentado, Eli, las bancadas en el Congreso no le iban a dar el voto de confianza salvo 3. El cuoteo del poder, el arranchón de los ministerios es francamente vergonzoso, pero eso es lo que está pasando. Entonces, estamos, en teoría mañana se presentaba el gabinete a pedir el voto de confianza, pero esto ya no va a poder ser y de hecho el nuevo premier o la nueva premier va a tener que pedir el tiempo que la ley le permite para preparar su presentación y de eso queríamos hablar contigo, Andy. Esto quiere decir que mañana no hay voto de confianza. No hay voto de confianza. Podría ser hasta después de las elecciones. A raíz de que existe ya una renuncia formal porque iba a presentarse el día de mañana al Congreso de la República. Lo que está haciendo el Ejecutivo en buena cuenta más bien es ganar 30 días más porque la ley le otorga ese plazo para que pueda afinar sus políticas propias, nombrar a ministros y luego de ello presentarse dentro de ese marco de plazo
pasó en el Congreso de la República. Y claro, y lo peor de todo es que estamos a puertas ya de las elecciones. No sabemos si es la seguridad. y lo acabas de mencionar bien, Pamela. Yo creo que hay un cuoteo de poder que va a imposibilitar que todos se pongan de acuerdo y que pongan no solamente al primer ministro, sino además a los ministros que puedan acomodarse a cada uno de los partidos Esa políticos. es la pregunta. Con la renuncia de la Premier, ¿tienen que cambiar todo el gabinete? No necesariamente tienen que cambiarlo, pero ellos pueden estar ejerciendo este rol hasta que el presidente de la República nombre a otros ministros. Pero nos preguntamos, por ejemplo, estamos hablando de la inseguridad ciudadana. ¿Qué hacemos con el actual ministro del Interior? Las catástrofes que están surgiendo precisamente a raíz del temporal que están viviendo en el sur y en el norte de nuestro país. Necesitamos una respuesta rápida del Ejecutivo. Mientras pero no se puede paralizar el No se puede paralizar. Y lo que tiene que hacer ahora el Ejecutivo es que los ministros, que por ahora no sean cambiados y que sigan ejerciendo este rol en el ministerio que les corresponda, puedan inmediatamente ir solucionando los problemas. Y ese es el gran problema que se origina a raíz de la inestabilidad política, porque no se puede realmente, legítimamente, diríamos, un ministro ya puede ejercer el rol como tal. Y la lectura aquí es un presidente decorativo, desprovisto de todo poder de ejercicio pleno de la presidencia, porque de facto gobierna un Congreso que dijo, Miralles me la sacas y yo quiero este ministerio y quiero además este otro ministerio. Hay que ¿no? reconducirnos al antecedente de Alejandro de Soto, ¿no? De Hernando de Soto. Recordemos de que él ya había sido formalmente nombrado, pero entre gallos y medias noches se opusieron y fue elegida Miralles precisamente para ejercer el rol de primera ministra. Entonces, ya desde un principio hemos podido avisorar un poco la inestabilidad que iba a generar este gobierno, porque no tuvo la determinación de seguir con un primer ministro que ya inicialmente había elegido, tuvo que cambiar a otra. Y mira, ya estamos sufriendo lo mismo ahora con que estaba Balcázar. Y la presión fue tanta que no le quedó más remedio que... Ese es el problema cuando depende mucho ya del Congreso de la República. De hecho, que el actual presidente interino viene del Congreso de la República. Y sabe cómo funciona. Y como las luchas de poder en el Congreso de la República están arreciando a raíz de las próximas elecciones, eso se está ya trasladando también al gobierno interino del Ejecutivo. Claro. ¿Y quién podría asumir como premier? ¿Cuál podría ser el perfil y en cuánto tiempo? Se está voceando al ministro de Transportes, como ¿no? Sacarlo de Transportes, colocarlo en el premierato. Pero bueno, tapas un hueco y dejas otro. No, bueno, ahí es donde entra el cuoteo, pues, ¿no? Entra el cuoteo porque pueden eventualmente estar de acuerdo con un primer ministro, pero no necesariamente con las otras carteras. Y cada partido que va a dar el voto de confianza puede exigir naturalmente de que alguno de sus miembros o adeptos pueda asumir esta cartera. Y ese es el principal inconveniente, porque ya el día de hoy los congresistas de la República, sobre todo aquellos que están yendo a la reelección, en este caso como senadores, por ejemplo, están cada uno ya concentrados en su propia campaña política. ¿Encuentras que la justificación, o sea, los argumentos que han dado las bancadas, Luna Gálvez salió a decir, lo que pasa es que quieren privatizar Petroperú, y la Premier dijo, eso no va a pasar, acaba de anunciar, antes de renunciar, la señora Miralles había anunciado que no va a observar este paquete de leyes que en buena cuenta compromete más de 7.000 billones de soles de gasto fiscal, ¿no? Este paquete de medidas que ha aprobado el Congreso y que no las iba a observar. Y la Miralles se puso de rodillas para el voto de confianza y ni eso le sirvió. Y ni eso le sirvió. Y yo creo que aquí están arreciando ya las cuotas de poder en el Ejecutivo. Quienes están indefensos somos nosotros los peruanos, con los problemas que cada día necesitan una solución por parte de los ministros. Y yo creo que es importante que el Ejecutivo no espere los 30 días, de que en el más breve plazo elija a no solamente un primer ministro, sino también a los demás ministros de Estado, para que el Ejecutivo pueda encaminarse al menos hasta que se realicen ordenadamente las próximas elecciones. La certeza de que va a ser una elección justa, transparente, organizada. Esperemos, todos los peruanos se lo merecen. Pero me gustaría compartir contigo, Andy, las conexiones de la familia de Brunella Horna, que también está siendo cuestionada con estos contratos millonarios en salud, que por supuesto han contribuido a esta crisis. El hospital de Chiclayo, ellos estarían vinculados justamente brindando un servicio. El padre de la modelo. Vamos a conocer más del caso y lo analizamos. Y ahí empezó todo. Desde ese día nunca más dejamos de hablar. Es el padre de la novia. Y apunta a ser el padre de un millonario contrato en salud de más de 2 millones de soles.
Se trata de Gustavo Horna Novoa, padre de la modelo Brunella Horna, quien ha dejado rastro en un contrato de servicio de alimentación del hospital Luis Heisen, en Chiclayo. Un convenio ganado en abril del año pasado por un consorcio integrado por una empresa llamada Inversiones de Alimentos del Norte y que tiene como socios a conocidos de Brunella Horna. Tengo la mente como un hombre viejo, llama a comer para que te dé un consejo. Un accionista es Jorge Ferrepita, quien aparece en sus redes sociales, en la que sería la tienda de ropa de la esposa de Richard Acuña. La otra accionista es Magna Sánchez Terán, quien en las redes sociales se muestra muy amigable con la modelo, como este mensaje de hace años. Linda, Brune, espero hayas pasado una bonita Navidad y que el año nuevo llegue lleno de bendiciones y éxitos para ti y para toda tu digna familia. Pero el tema sí es observar el estilo de la forma de la contratación, ¿no? En el sentido de que esto ha sido para un solo hospital, no ha sido para la red. Entonces, inclusive por economía de Estado debió haber sido un estilo de contratación mucho más corporativa. Una compañía que tiene su sede en esta dirección es Jesús María. Aquí también queda la empresa Latina Confecciones y Diseños de Juliana Bocanegra, madre de Brunella. Y también es propietario del teléfono de esta empresa, Gustavo Horna. La empresa Latina Confecciones. La compañía Inversiones de Alimentos del Norte, relacionada a Gustavo Horna, solo tuvo contratos con Esalud y desde el 2024. Al principio tuvo pequeños convenios de unos 40.000 soles, hasta que en abril del 2025, en consorcio con otras empresas, hizo su negocio más jugoso. Aquí lo que sorprende es que hay una ejecución contractual que está mal hecha. Otro hecho que llama la atención es que Luis Dávila Calle sería un consorciado por partida doble. Por un lado, participa como persona natural, con un 10%. Por el otro, representa a la empresa de alimentación FID, que tiene el 80% del negocio. Todo parece quedar en familia. Y el esposo de Brunella Horna, Richard Acuña, se ha pronunciado sobre el tema ahí en sus redes sociales, en X también. Cuando un proyecto político, ha dicho, crece, también aparecen los ataques de quienes nunca aceptaron que mi padre represente una verdadera alternativa para los provincianos que con trabajo y esfuerzo buscamos salir adelante. Claro, recurren a ese discurso típico del provinciano que quiere salir adelante para ocultar lo que habría de fondo, y también hace mención al reportaje de Cuarto Poder, que intenta vincularme con presuntos contratos sobre los que no tengo ningún tipo de conocimiento. Por ello, solicito que todo se investigue de inmediato y con total transparencia. Bueno, es lo que dice, ¿no? Y es lo que está pasando, ¿no? Ya Contraloría, Andy, ha anunciado que inicia investigación sobre la naturaleza de esta contratación. O sea, es sumar los puntos, ¿no? Son personajes vinculados a la madre, al padre de Brunella Horna, que figuran, ¿no? Que figuran en la relación de, digamos, ejecutivos de la empresa. Yo creo que es importante que ya la Contraloría haya tomado nota de este reportaje y investigue los hechos tal como corresponde en este tipo de casos. Ahora, estamos hablando del manejo del Estado, ¿no? De las personas que formalmente figuran y las personas que materialmente están detrás también de las que figuran. Yo creo que ese es el punto importante, y si hay ciertas incompatibilidades también para contratar con el Estado. Por ahora, la Fiscalía todavía no está investigando estos hechos. Conviene, diría yo, que sea la Contraloría quien primero tome nota de ello, y si ellos encuentran algún tipo de irregularidad, pues también la Fiscalía podría activarse, porque también están sancionados desde el punto de vista penal aquellos actos que implican la colusión, ¿no? Entre empresarios, funcionarios. En caso de confirmarse, serían dos, por ahora, el delito de colusión, es decir, como algunos empresarios se coluden con funcionarios públicos para que sean favorecidos con determinadas contrataciones estatales, y luego cómo dentro de la administración pública se trafican influencias, ¿no? Por ahora todavía no se tiene esa evidencia concreta. ¿Familiar? El vínculo familiar es importante sobre todo para ver o indagar
si es que las personas que realmente o formalmente figuran dentro de una contratación no son las que están materialmente detrás de ello y que se tratan de velar por intereses de terceras personas. Por ahora yo creo que es importante que haya tenido este pronunciamiento de cara a que la Contraloría haga lo suyo, que es investigar este tipo de causas, y veamos si es que adelante se encuentra algún indicio o evidencia más para que también la Fiscalía pueda actuar ya de oficio. Andy, quiero referirme, seguimos en el tema político, a este reclamo, esta exigencia desde algunas bancadas sobre la situación de Petroperú. Te lo digo porque el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de emitir un comunicado señalando que el gobierno no destinará recursos de todos los peruanos para cubrir pérdidas operativas de Petroperú, repitiendo esquemas de apoyo de años anteriores. Se viene evaluando una línea de financiamiento de endeudamiento externo para cubrir la liquidez masiva. Bueno, está todo el tema de Petroperú, que es un barril sin fondo, un pozo negro que chupa recursos del Estado sin ser eficiente, pérdida permanentemente. Y Podemos y otras bancadas han estado exigiendo, mira, Ies, o nos aseguras que no vas a privatizar o te bajamos el dedo. Ya le bajaron el dedo. Es que yo creo que va mucho más allá. ¿Cómo leemos la situación Petroperú? Yo creo que va mucho más allá, Pamela, porque ya Petroperú se está convirtiendo en un baluarte de lucha política, exacto, ¿no? Es decir, tendencias de izquierda en el entendido de que se dé más bien de inyectar capital estatal, que se funcione, que se potencialice, y por otro lado, el hecho de que más bien Petroperú genera pérdidas y que el Estado no puede estar inyectando más dinero en Petroperú. Entonces, yo creo que ahora, a partir de que no precisamente, o que se proyectaba que no le iban a dar el voto de confianza a Mireles, pues ya se va a convertir más bien en un estandarte de lucha entre las tendencias. El Ejecutivo apuntaba a la privatización porque era como partirla y algunas partes entregarlas para que los privados administren. ¿Cómo interpretamos el proyecto? Ya desde hace mucho tiempo hay muchos proyectos que incluso desde la época de Castillo, luego pasando por Gerí, Dina Boluarte antes de Gerí, y ahora con el presidente Balcázar. El problema es de que cuando tenemos un ejecutivo tan débil, ¿no? Las propuestas que salen más bien del Congreso de la República son las que dominan la política real. Tenemos, ya hace un momento comentábamos, Pamela, cómo el Tribunal Constitucional también habilitó... Le abrió las puertas al gasto al Congreso. Le abrió la puerta de gastos al Congreso. El hecho de que también ahora los propios trabajadores del Congreso, que son CAS, pasen ya de alguna manera también a ser trabajadores eternos, ¿no? En contra más bien de la meritocracia y de quienes aquellos que nuevos puedan asumir este puesto. Y yo diría que lo mismo pasa con Petroperú. Este problema no se va a solucionar en este gobierno. ¿Y qué pasa con el gobierno que viene? Porque la preocupación es el poder que tiene el Congreso, que desestabiliza cada 2 por 3, sacando presidentes y generando un estancamiento permanente del país. Yo creo que muchos coinciden que ya desde la perspectiva jurídica nos encontramos de facto ante un parlamentarismo. Ya no ante un presidencialismo que haría justicia más bien a la Constitución del 93. Habría que cambiar la Constitución. Y yo creo que habría que ya sincerarnos y decir quiénes realmente gobiernan el poder ejecutivo, porque lamentablemente aquel que ocupa el Ejecutivo durante los últimos años no ha tenido el respaldo de una bancada que garantice cierta estabilidad. Pasó con todos, desde PPK, también pasó con Martín Vizcarra, ¿verdad? Que estaba aislado dentro del Ejecutivo, no tenía el apoyo del Congreso. Gerí, la misma Dina Boluarte, y ahora Balcázar, porque quienes le están dictando, diría yo, quiénes van a ser los ministros o no, quién puede asumir a través de un voto de confianza, son los congresistas de la República y los partidos. Esto no va a mejorar. Por ahora tenemos una Cámara muy fuerte que es la del Senado, indisoluble. Indisoluble, y además de que ahora cuántos partidos pocos partidos están por lo menos postulando. Al menos un puñado, nada más. Es decir, la diseminación, y en lugar de encontrar consensos, lo que está haciendo más bien nuestro actual sistema es difuminar todo el poder, ¿verdad? Y arrastrarlo más bien a consensos que en realidad hasta ahora no estamos logrando. No hay consensos ni siquiera para elegir a representantes en los ministerios. Para el voto de confianza, para primera ministra, no hay consensos para nada. Pero, ¿qué les parece si vemos actividades de López Chau? Porque continúa en toda su campaña proselitista en Cajamarca. Durante el fin de semana el candidato presidencial por el partido Ahora Nación mencionó que una de sus primeras acciones que hará será justamente, eventualmente si es presidente de la República, limpiar la casa y sacar a los alacranes y las arañas, así los catalogó. Vamos a escucharlo. Que cuando uno empieza una obra en el hogar, empieza por limpiar la casa, si no, no se puede construir. Limpiar la casa significa sacar los alacranes, las arañas,
las ratas que hay en la casa, para poder edificar y tener un hogar a la altura de lo que quiere la familia, la gran familia, la nación de familias del Perú. Antes de ir a la pausa, agradecerte, Andy, por haber estado esta tarde con nosotros, además extendidamente para ver... Temas diversos. No, temas diversos, sobre todo el tema de esta nueva crisis política. Que se salva con estos 30 días, ciertamente, ¿no? En algún momento calmen. Pues. Ojalá. Se lo merecen todos los peruanos. Muchas gracias, muy amable. Hacemos una breve pausa. ¿Qué tenemos al regresar? Bueno.